Hola, la idea de este video es resumir un poco una de las aplicaciones más importantes que tienen las derivadas y es en el estudio de ciertos aspectos del comportamiento de una función. Esto es poder identificar los intervalos de crecimiento, así como los intervalos de decrecimiento en la gráfica de una función, poder conocer dónde tiene extremos relativos, sean máximos o sean mínimos, y también algunos aspectos quizás no tan populares como lo es la concavidad y la existencia de puntos de inflexión, que ya veremos qué son. En esta primera parte nos proponemos enfocarnos en algunos conceptos previos importantes que hay que dejar en claro antes de comenzar. Vamos a realizar algunas definiciones informales y después vamos a centrarnos en el estudio del crecimiento de una función a través de las derivadas, así como la ubicación de sus extremos relativos si los tuviera. Así que bueno, vamos a la apertura y después arrancamos. Antes de comenzar vamos a dejar claros algunos conceptos que son muy importantes para lo que sigue. Por un lado, la interpretación del signo de la pendiente de una recta. Sabemos que una recta puede posicionarse de diferentes formas. Bueno, cuando está con una inclinación tal que la recta es creciente, su pendiente es positiva. Es decir, cuando forma la recta un ángulo agudo con el eje X. De manera similar, cuando la recta está con una inclinación tal que resulta ser decreciente, su pendiente es negativa. Forma un ángulo obtuso con el semieje positivo de las X. Y cuando la recta está con una inclinación que no resulta ser ni creciente ni decreciente, es decir, es una recta horizontal, bueno, la pendiente en esos casos es 0. Por otro lado, una idea también importante que tenemos que tener presente es la noción, aunque sea de función creciente y función decreciente. Insisto, no voy a caer en definiciones formales, pero una función resulta ser creciente en un intervalo abierto cuando para cualquier par de valores de x dentro de ese intervalo, al mayor valor de x le corresponde un mayor valor de la función. Y de manera análoga, una función va a ser decreciente en un intervalo abierto, cuando para cualquier par de valores de x del intervalo, al mayor valor de x le corresponde un menor valor de la función. Se ve en base a esto una consecuencia que nos es muy útil respecto de qué ocurre cuando una función continua cambia su crecimiento. Fíjense que cuando una función pasa de ser creciente a ser decreciente, siempre hablando de funciones continuas, se forma en ese contexto un punto máximo relativo. Un máximo relativo es un punto que es el más alto en la gráfica de la función en un alrededor. Y de manera similar, cuando una función cambia y pasa a ser de decreciente a creciente, se forma ahí un punto mínimo relativo, que es un punto que es el más bajo en la gráfica en un alrededor. Esta no es la definición de extremo relativo, quiero dejar eso en claro, pero es una consecuencia visual que nos va a ser muy útil tener presente para lo que sigue. Bueno, con estas ideas claras, ahora sí vamos de lleno con la aplicación de la derivada en el estudio de estos aspectos. Existe una relación entre el signo de la derivada de una función en un intervalo y el crecimiento de la función en ese intervalo. Y eso es fácil de ver en este ejemplo que les muestro. Es una función que, como pueden ver, en diferentes intervalos de su dominio es tanto creciente como decreciente. Vamos a pararnos en un intervalo en el cual veamos que la función es creciente y vamos a trazar las diferentes rectas tangentes que pueden construirse al gráfico de esta función en los puntos pertenecientes justamente a este intervalo. Como pueden ver, todas estas rectas tangentes quedan posicionadas con una pendiente que es claramente positiva. Pero sabemos que la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función no es ni más ni menos que la derivada de esa función.
Entonces, lo que podemos inferir es que cuando una función tiene derivada positiva en un intervalo, eso asegura o garantiza el crecimiento de la función en ese intervalo abierto. De manera similar, si nos paramos en un intervalo en el cual la función veamos que es decreciente y trazamos las diferentes rectas tangentes que pueden ubicarse al gráfico de esta función en este intervalo, van a encontrarse con que estas rectas tangentes todas quedan posicionadas con una inclinación negativa. Y otra vez, como la pendiente de la recta tangente no es ni más ni menos que la derivada de la función especializada, eso significa que cuando una función tiene derivada negativa en un intervalo, eso nos garantiza que la función va a ser decreciente en ese intervalo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para asegurarme que en un intervalo dado la derivada no va a cambiar de signo? Porque si yo supiera que tengo un intervalo en el cual la derivada va a tener siempre el mismo signo, entonces, especializando la derivada en un punto cualquiera de ese intervalo, eso me aseguraría el crecimiento o el decrecimiento de la función en ese intervalo abierto completo. Bueno, la idea consiste en fragmentar el dominio de la función en intervalos abiertos donde nosotros tengamos asegurado la constancia del signo de la derivada en esos intervalos. Es decir, tengamos asegurado que la derivada no va a cambiar de signo dentro de cada uno de esos intervalos. Los puntos que determinan dónde comienzan y terminan justamente estos intervalos vienen a continuación y se denominan puntos críticos. Tratemos de deducir el concepto de punto crítico de manera visual. Vamos a tratar de encontrar visualmente los puntos de la gráfica de esta función en los cuales se provoca un cambio en el crecimiento, a ver si podemos inferir alguna relación entre la derivada y el cambio en el crecimiento. Bueno, encontramos un cambio en el crecimiento bien clarito en ese punto, otro cambio de crecimiento bien clarito en ese otro punto, y otro cambio en el crecimiento en ese otro punto que tenemos ahí. Son los tres puntos de la gráfica en los cuales vemos que la función visualmente cambia su crecimiento. Esto significa que pasa de ser creciente a decreciente o viceversa. Si lo vemos en términos de derivabilidad, vemos que en estos dos puntos la derivada de la función no está definida y en este tercero la derivada vale 0. ¿Por qué no está definida en los dos primeros? Porque son puntos angulosos. Tienen que asociar esos vértices filosos en el gráfico de una función con puntos de no derivabilidad porque las derivadas laterales no coinciden. Y en este tercero la derivada vale 0 porque vemos claramente que la recta tangente resulta ser horizontal. Entonces podemos pensar que una función cuando cambia su crecimiento es porque la derivada no está definida o vale 0. Pero ojo, porque esto tiene una trampa. Encontramos otro punto en el gráfico de esta función donde la derivada vale 0, porque la recta tangente es horizontal, pero no hay cambio en el crecimiento porque la función es creciente a la izquierda de ese punto y sigue siendo creciente a derecha de ese punto. O sea que lo que podemos pensar es que la derivada de una función valga 0 o no esté definida es una condición, digamos, necesaria para el cambio del crecimiento de una función, pero no es suficiente. Bueno, los puntos que cumplen con esa condición, es decir, los puntos del dominio de una función, donde la derivada no está definida o vale 0, se llaman puntos críticos y son los puntos que nos van a permitir seccionar el dominio de la función en intervalos donde nosotros tengamos garantizado el signo constante en la derivada. Bueno, vamos a aplicar todos estos conceptos en un ejemplo concreto. Vamos a efectuar el análisis del crecimiento de la función y igual x al cubo sobre 3x menos 6. Lo primero que deben hacer es dejar bien en claro cuál es el dominio de la función.
En este caso, por tratarse de una función racional, el dominio va a estar definido como el conjunto de los reales, exceptuando las raíces del denominador, que vemos que es una sola y es x igual 2. Es importante conocer la continuidad y la derivabilidad de la función. En este caso, por tratarse de una función racional, sabemos que es continua y derivable en todo su dominio, pero si fuera una función no tan predecible, bueno, habría que dedicarle el tiempo al análisis de la continuidad y la derivabilidad. Siguiente paso es ir en busca de los puntos críticos que definimos anteriormente. Dijimos que son aquellos puntos del dominio de la función donde la derivada vale 0 o bien la derivada no está definida. Como se involucra entonces a la función derivada, corresponde derivar esta función. Acá los invito a que pausen y construyan ustedes la derivada para comparar con mi resultado. Es una derivada muy sencilla. Yo les presento directamente el resultado final. Hay que aplicar la regla del cociente, nada más. Y cuando nos preguntamos en qué valores esta función derivada no está definida, bueno, el único que encontramos es x igual 2, que está excluido del dominio, por lo tanto no forma parte del conjunto de puntos críticos. Cuando entonces planteamos la otra posibilidad, que es que la derivada primera valga 0, nos enfrentamos a una ecuación muy sencilla. El denominador lo pasamos multiplicando y desaparece. Factorizamos el numerador a través de un factor común y encontramos entonces que esta ecuación tiene dos soluciones. Por un lado, x igual 0 es una de las posibilidades y por el otro, x igual 3. Estos son los dos puntos críticos que acabamos de encontrar. El tercer paso consiste en fragmentar, como les indiqué anteriormente, el dominio de la función en intervalos que queden justamente separados por los puntos críticos. Entonces vamos a representar en una recta real al dominio de la función. Con lo cual quiero que observen cómo genero un hueco a la altura de x igual 2 porque es un valor que está excluido del dominio de la función. Destacamos los dos puntos críticos que encontramos, x igual 3 y x igual 0. Y escribimos entonces los intervalos en los que nos queda este dominio dividido. Tenemos por un lado de menos infinito a 0, por el otro de 0 a 2. Ahí cortamos porque el 2 está excluido del dominio. Luego el intervalo que va del 2 al 3. Y por último el intervalo que va del 3 al más infinito. Nosotros, por la teoría que vimos anteriormente, tenemos garantizado que en estos intervalos la derivada no va a cambiar de signo. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un valor representativo en cada uno de estos intervalos, un punto interior cualquiera, y especializando ese valor de x en la derivada primera que ya calculamos, según el signo del resultado que obtengamos, vamos a poder determinar si la función es creciente o decreciente en ese intervalo abierto. Por ejemplo, en este primer intervalo podemos considerar a x igual menos 1 como un punto interior sencillo, y especializando la derivada primera en x igual menos 1, obtenemos como resultado un número negativo. Les dejo las cuentas. Eso nos asegura que en todo este intervalo la función es decreciente. Repetimos el razonamiento para los demás intervalos. En el intervalo que va de 0 a 2 nos podemos tomar a x igual 1 como un punto interior representativo. Especializamos en la derivada y como el signo del resultado obtenido es negativo, eso significa que la función también es decreciente en el intervalo que va de 0 a 2. Hacemos lo mismo para el tercer intervalo que va de 2 a 3. Bueno, acá hay que pensar en números decimales. Si queremos tomar un punto interior, podemos pensar en x igual 2,5. Especializamos la derivada primera en 2,5, cuidado con las cuentas. Obtenemos nuevamente un resultado negativo, lo cual significa que la función también es decreciente en este intervalo. Y por último, para el último intervalo, que va del 3 al más infinito, podemos considerar a x igual 4 como un punto interior sencillo. Especializamos la derivada primera
en x igual 4 y obtenemos ahora un resultado que es positivo, lo cual nos indica que la función es creciente en este intervalo. Cuando dos intervalos consecutivos mantienen el mismo comportamiento y si la función es continua en el punto que los conecta, digamos, podemos unificar y decir que esta función entonces resulta decreciente en el intervalo que va del menos infinito al 2, es también decreciente en el intervalo que va de 2 a 3 y es creciente en el intervalo que va de 3 a más infinito. Les muestro ahora el gráfico de la función para que se detengan y comparen estos resultados con lo que el comportamiento gráfico luego nos muestra. Al principio de esta primera parte les mostré un ejemplo gráfico en el cual vimos bajo qué condiciones una función generaba un extremo relativo, o sea, un máximo o un mínimo. Y esa condición básicamente era que la función cambie su crecimiento en ese punto, siempre hablando de funciones continuas en su dominio. Bueno, a esa idea le voy a agregar que los extremos relativos de una función, sean máximos o mínimos, únicamente pueden producirse sobre los puntos críticos de la función. Es decir, otra forma de entender a los puntos críticos de una función es como ser los posibles o potenciales extremos relativos de la función. Por este motivo, si una función no tiene puntos críticos, entonces no va a tener ni máximos ni mínimos locales. Eso es una certeza. De esta manera, lo que debemos analizar es si en cada uno de los puntos críticos de una función se produce un cambio en el crecimiento o no, para de esta forma poder confirmar si existe un extremo relativo o no. Teniendo el análisis del crecimiento ya hecho, esto es muy fácil y podemos retomar el ejemplo de recién. En esta función nosotros encontramos dos puntos críticos que son x igual 0 y x igual 3. Si nos paramos en x igual 0, a izquierda de x igual 0 la función es decreciente y a derecha de x igual 0 la función también es decreciente. Como no hay un cambio en el crecimiento en ese punto crítico, entonces no se genera ningún extremo relativo en ese punto crítico. Gráficamente confirmamos lo que acabo de decir. Si nos paramos en el otro punto crítico, que es x igual 3, vemos que a izquierda de x igual 3 la función es decreciente y a derecha de x igual 3 la función pasa a ser creciente. Como efectivamente hubo un cambio en el crecimiento, entonces podemos confirmar que la función presenta un extremo relativo en x igual 3. ¿Qué tipo de extremo relativo, es decir, un máximo o un mínimo? Bueno, eso es muy fácil de visualizar. Si la función pasa de ser decreciente a ser creciente, entonces lo que se generó ahí es un mínimo relativo. Confirmamos gráficamente lo que acabo de decir. De esta manera efectuamos el análisis de los extremos relativos de una función de una manera casi inmediata cuando está el estudio del crecimiento y del decrecimiento previamente realizado. Más adelante vamos a ver que hay otra forma de confirmar si un punto crítico es o no es un extremo relativo y de qué tipo, que involucra conceptos que vamos a desarrollar en la segunda parte.